¿Tienes la dirección Zoom para acceso al auditorio? No entiendo su pregunta, doctor. No, o sea, para los invitados, Se lo acaba de para, pasar, Doc, se lo acaba de pasar. ahí se pueden registrar entonces. Ah, ya, sí, sí, ahí se pueden registrar. Es para los asistentes, ¿no es cierto? Sí, correcto. Ok, gracias. Buenas tardes a todos los presentes. En breves minutos vamos a iniciar con este March College a cargo del doctor John Astete.
Hola, hola. Bien, buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en nuestros últimos March Calls del año. El día de hoy vamos a tocar un webinar importante a propósito de una actualización normativa también muy importante, que fue como fue la publicación de la Resolución Ministerial 1275 eh, eh, por encargo del Ministerio de Salud, que aprueba una directiva administrativa que nos da las nuevas disposiciones para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en los trabajadores. Para explicarnos un poquito qué cambios trae esta nueva normativa y cómo es que las empresas deben actualizar sus protocolos, es que contamos hoy día de hoy con la participación del doctor John Astete Cornejo. El doctor John Astete Cornejo es médico del equipo técnico del Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud, el CENSOPAS del Instituto Nacional de Salud. Es médico perito e investigador, es jefe de la Unidad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es experto en salud ocupacional y ambiental, es investigador y docente a nivel posgrado en temas de medicina ocupacional y medio ambiente, gestión en salud ocupacional y salud ambiental en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Científica de Medicina del Trabajo de Brasil y de la Revista de Prevención de Riesgos Laborales de Valencia, España, y ha sido presidente de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional y de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional. Doctora Astete, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Bienvenido, y lo dejo con todos los asistentes para que escuchen su ponencia. Muchas gracias, doctor Pajuelo, por la presentación. Bueno, el día de hoy, como ya se ha mencionado, vamos a abordar algunos aspectos que se han dispuesto en la última resolución ministerial, la 1275 de 2021 del MINSA, que actualiza lo que fue la resolución ministerial 972 del 2020. Estas nuevas disposiciones para la vigilancia y salud de los trabajadores en pandemia del COVID-19, que conllevan pues el trabajo en contención que se hacen desde los centros de trabajo para evitar posibles brotes o lo que se podría considerar más adelante como una tercera ola o la denominada tercera ola. Ya se me ha presentado, ¿no? Solamente la siguiente, estas diapositivas eran para recordar, por ejemplo, los diferentes aspectos normativos que dieron secuencia a la reanudación de actividades, ¿no? El 18 de marzo del 2020, con el Decreto Supremo 046, se da la limitación al derecho a la libertad de tránsito de personas, y durante esta vigencia el estado de emergencia, la cuarentena, y el tema de la prestación de servicios separaban tanto a las actividades económicas esenciales como las actividades económicas que habían entrado en para, uno consideradas acaso de tipo esencial. Luego el Decreto Supremo 080 aprueba la reanudación de actividades el 3 de mayo del 2020, y estas se reanudaban a partir del 11 de mayo del 2020. Y se apertura una serie de fases que establecidas en un inicio en 4 fases que se prolongaron hasta finales del año 2020. En el transcurso de esa aplicación normativa para la reanudación de actividades frente a un riesgo biológico en pandemia o frente a la exposición del riesgo biológico que se podía encontrar en el puesto de trabajo, la ley 29783 establece para casos de contención, para casos de emergencia, o para caso de desastres, o para caso de problema, por ejemplo, de orden epidémico, implementar planes de contingencia o planes de emergencia o de contingencia frente a estos riesgos biológicos presentes. Las empresas que intentaban reanudar, salvo algunas actividades que no habían parado, principalmente el sector minero, acaso, y el sector petrolero, que seguían en actividad, al menos sus actividades o sus procesos de mayor cuidado, no habían o no elaboraban sus planes de contingencia. Y es así
que el 28 de abril del año 2020 sale la resolución ministerial 239-2020 que aprobaba el documento técnico de lineamientos para la vigilancia y prevención y control. Esta ha dado origen a diferente número de resoluciones ministeriales que han dado pautas para el cumplimiento, no solamente como exigencia del Ministerio de Salud, sino como parte del cumplimiento legal que se da en el marco de la Ley 29783, pero también respondiendo al contexto pandémico que finalmente es el trabajo del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, proteger a los trabajadores, contribuyendo obviamente a la prevención por el SARS-CoV-2 en el ámbito laboral. Luego tenemos la resolución ministerial 377, que aún está vigente, ¿no? Que dan facultades al CENSOPAS en la administración de registro de los planes de vigilancia y en la fiscalización posterior. Incluido esta resolución ministerial, artículo no derogado aún, además el de la fiscalización posterior, está el tema del registro de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Muy pocos centros de trabajo se vienen registrando. Esto se comunica mensualmente a SUNAFIL y lo que se tiene que hacer, por ejemplo, es que estos centros de trabajo tengan que registrarse. Considerando además la fiscalización posterior. La fiscalización posterior cumple un proceso de confianza al administrado, en que el administrado cumple los requisitos establecidos por el Estado o por las autoridades y posteriormente a eso la autoridad, en este caso la encomendada para fiscalizar, identifica un número por semestre, un número de expedientes, los evalúa y comunica para su subsanación. Si estos no se subsanan, son comunicados a SUNAFIL para que SUNAFIL intervenga directamente. ¿Ok? No se fiscalizan a todos, solamente se fiscaliza un número por región. Se modifica la 239 con la resolución ministerial 448, ¿no? Que no fue consultada a CENSOPAS por la reducción de medidas de seguridad laboral con vigencia al 1 de julio hasta el 28 de noviembre. Posteriormente, tenemos la 928 que aprueba el plan de preparación y respuesta de posible segunda ola, ¿no? Que ejecutamos actividades a través del CENSOPAS, actividades operativas en la meta, que es decir, específicamente relacionadas al seguimiento y vigilancia, por ejemplo, de salud de los trabajadores de salud, obteniendo los datos remitidos por las diferentes instancias de salud, principalmente de la Dirección Regional de Salud, para monitorear específicamente qué indicadores de riesgo para exposición a COVID se estaban presentando en cada uno de los hospitales. Para actualizar luego los lineamientos para la vigilancia y salud de los trabajadores, sale la 972, que ha sido vigente casi o más de un año, ¿no? Que es la resolución ministerial 972-2020, que flexibiliza algunas de las medidas, obviamente basada en la evidencia y en la práctica que a todos nos ha enseñado, ¿no? No solamente hemos aprendido acá en Perú, sino a nivel mundial, todas las prácticas implementadas con la prevención frente al COVID. Y es así que llegamos ahora a la resolución ministerial 1275-2021 del MINSA, que ya no establece un lineamiento específico, sino una directiva. La directiva es un instrumento de cumplimiento. Por lo tanto, establece a estricto cumplimiento a las disposiciones. Estos no son lineamientos generales. Hemos escuchado en algunas intervenciones, por ejemplo, que son lineamientos generales y podrían aplicarse o no. No, estos no son lineamientos, es una directiva administrativa, por lo tanto, el administrado, sea una persona jurídica o sea una persona natural, ¿no? Tiene que aplicarlas dependiendo, obviamente, cumple las características del centro de trabajo como disposiciones. Y los lineamientos se han transformado, o los lineamientos que eran 7 desde la 239 hasta la 972 y ahora la 1275 del 2021, se han transformado en disposiciones. Estas disposiciones son de cumplimiento estricto
y por consecuencia el administrado tiene que evidenciar su cumplimiento. El evidenciar su cumplimiento prima en el principio de primacía de la realidad, ¿no? Que está en la ley 29783 también. Y ese contexto hace que la gestión en seguridad y salud en el trabajo no solamente esté cumpliendo con el plan COVID, sino con el plan integral o el programa integral de seguridad y salud en el trabajo para la implementación en sus centros laborales. El objetivo específico o general de esta resolución ministerial o de esta directiva es establecer las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo a exposición al SARS-CoV-2. Los específicos, las disposiciones para la vigilancia, prevención y control del SARS-CoV-2 para la exposición a los trabajadores que realizan actividades durante la pandemia, establecer las disposiciones para el regreso o reincorporación como se dé para cada centro de trabajo y garantizar la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control para reducir el riesgo de transmisión a SARS-CoV-2. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación? Ya es referido, el ámbito de aplicación en realidad son todos los centros de trabajo, porque si bien es cierto, la ley establece solo los centros de trabajo públicos y privados, que son menos del 50% de los trabajadores incluidos en la PEA, esta directiva incluye no solamente a los centros públicos y privados, ¿no? Incluye también actividades que, por ejemplo, se podrían considerar como informales, pero las personas naturales o jurídicas que desarrollan actividades económicas tanto en el sector público o privado, entidades del sector público y personas con vínculo laboral contratado bajo cualquier régimen o modalidad, o las personas bajo modalidad formativa, además, ¿ok? En el sector público y privado según corresponda, ¿ok? Incluya la formación, porque muchas veces practicantes tienen derecho, no tienen derecho, los internos tienen derecho, no tienen derecho, ¿no? Si es un practicante, tiene beneficio a tener, tiene los mismos beneficios en el contexto de seguridad y salud en el trabajo que el que no es practicante, que el que es trabajador continuo, sí, pues tiene beneficio. ¿Por qué? Porque es también considerado como trabajador y la ley 29783 lo establece. Entonces, personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas en el sector público y privado, entidades del sector público, personas con vínculo laboral, cualquier sea contratado bajo cualquier régimen o modalidad, y personas bajo modalidad formativa, tanto en el sector público como privado, y según corresponda, también las personas que realizan actividades de repente y llegan a tener contrataciones, subcontrataciones, como por ejemplo el tener una tienda de abarrotes y tener empleados, ¿no? Entonces tienen que cumplir esta normativa, esta normativa que es una directiva sanitaria. Dice, el alta de casos y brotes. Transcurridos 14 días luego del inicio de síntomas y el caso estará en condiciones de alta desde el punto de vista clínico. El caso estará en condiciones de alta desde el punto de vista clínico, ¿ok? Esto no voy a referirme a todas las definiciones específicas en la directiva, visto que voy a poner en claro de repente algunas que se han actualizado y algunas que de repente son necesarias aclarar por las consultas que se han tenido en las últimas semanas. Dice, alta de casos y brote. Transcurridos los 14 días luego del inicio de síntomas, el caso estará en condiciones de alta desde el punto de vista clínico y epidemiológico, siempre y cuando clínicamente se haya recuperado por lo menos 3 días a febril y con mejoría de síntomas. Considerando la evolución clínica, el médico tratante podría indicar pruebas diagnósticas adicionales y postergar el alta del caso. Para dar por culminado un brote en un área se debe evidenciar la ausencia de casos de COVID-19 en 2 periodos de incubación máximo de 28 días, contados a partir del último caso. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está describiendo las características del alta de casos?
¿no? Del inicio de síntomas, como era desde un inicio, ¿no? Desde el punto de vista clínico epidemiológico, pero acá está aclarando para el alta que al menos debería haber por lo menos 3 días a febril con mejoría de síntomas, considerando la evolución clínica y médica del médico tratante, que podría indicar pruebas diagnósticas adicionales, para postergar, obviamente, el alta del caso. ¿Ok? Ahora, pero ¿qué se describe como un brote? Desde el inicio se planteaba, o desde el año pasado, pero ¿qué podríamos considerar brote dentro de la empresa? ¿Cómo podremos describir un brote de enfermedad profesional en la empresa? Si bien es cierto, la definición epidemiológica plantea la aparición inusual de más casos de los esperados relacionados epidemiológicamente de una enfermedad en un área geográfica o en un tiempo determinado. Pero en este caso no estamos viendo pues específicamente un área geográfica, estamos viendo un conglomerado. Y este conglomerado tiene diferencias de gestión y este conglomerado tiene que considerar algunas ciertas tipos de características en el cual deberíamos esperar de repente la aparición de uno o dos casos. Algunas definiciones en epidemiología plantean que brote es la presencia de casos que se esperan de manera inusual, o en algunas descripciones también de la epidemiología describe que la presencia de 2 o más casos que cumplan cierto tipo de características similares, ¿no? El mismo tipo de enfermedad con un posible origen, con un posible mismo origen. Entonces, en una empresa se puede presentar casos individuales, un caso primario o un caso índice de repente, pero ya se considera un brote cuando es inusual y se presenta en un mismo área. En empresas que se han visto en el año pasado, por ejemplo, en diferentes áreas se llegaron a presentar brotes y los controles que se hacían por áreas estaban a razón de controlar el riesgo, a razón de las herramientas que teníamos como higiene y seguridad, calculando acaso la probabilidad por la severidad de daño, calculando el número de casos presentados durante o en la totalidad de un tiempo esperado. ¿Cuántos casos he tenido en los 30 primeros días o en los últimos 7 días? Y de estos casos, ¿cuántos de ellos han sido, por ejemplo, o han necesitado un descanso médico de más de 14 días o más de 7 días? ¿O cuántos de estos han sido COVID moderado? Con estas dos herramientas calculábamos tanto la probabilidad como la severidad y calculábamos el riesgo por áreas. Cuando el riesgo cambiaba, se identificaba que había la posibilidad de un brote. Hay diferentes herramientas en la epidemiología que te describen identificar un brote, y la vigilancia permanente y la búsqueda activa de casos es una de estas. También la directiva replica algunas definiciones ya descritas por CDC o por el Centro de Control de Enfermedades de acá de Perú, que las describe en la normativa específica para el control para el control del COVID. Y de esa manera adhiere a esta directiva las definiciones, por ejemplo, de lo que es caso índice. El caso índice se describe como el primer caso que se presenta en este conglomerado identificado por el sistema de vigilancia epidemiológica. O sea, la vigilancia epidemiológica activa, ¿no?, buscando casos y posibles contactos, hacen que se identifique ese caso índice. O sea, aquel caso índice que se ha identificado por el sistema de vigilancia epidemiológica se denomina caso índice. Sin embargo, también definida en la normativa, existe el denominado caso primario, que es el individuo
que introdujo la enfermedad a este conglomerado. Cuando hablemos en este momento de conglomerado, vamos a hacer un símil como si fuese el centro de trabajo. El caso primario es el individuo que introdujo la enfermedad al conglomerado. Pero este individuo no necesariamente, ¿ok?, es el primer caso diagnóstico, porque el primer caso diagnóstico, ¿ok?, pudo haber sido el caso índice, ¿no? Porque este caso índice se pudo haber contagiado en el conglomerado a través de un caso primario no identificado. Muchas veces los casos primarios no son identificados. Los que sí se identifican son los casos índice, y a través de los casos índices se hacen la búsqueda de contactos. De los contactos aparecen los casos probables. Los casos probables se definen aquellos que han tenido contacto directo con la persona, ¿ok? Y este contacto directo con antecedentes, que haya tenido con antecedentes epidemiológicos y que además tenga acaso este antecedente epidemiológico de exposición que haya tenido con la persona que ha enfermado y que en los últimos 14 días de repente estuvo en contacto con la persona que presentó síntomas o que se diagnosticó. El caso sospechoso o el caso probable también se define como aquel trabajador o aquella persona que con imágenes de tórax, con muestras de hallazgos sugestivos de COVID o con pruebas de diagnóstico, sean radiografía, tomografía o ecografía pulmonar, tenga signos de diagnóstico de COVID. Y luego describe también lo que son los casos secundarios. Cuando hablamos de casos secundarios es aquel caso que ha tenido contacto o que se infecta a partir de un caso primario, considerando que el caso primario no necesariamente pudo haber sido el caso índice, aunque el caso índice pudo o puede ser un caso primario, ¿no? Entonces, el caso secundario se infecta a partir de casos primarios. Y los casos sospechosos de contacto, ¿no?, son toda persona, en este caso, todo trabajador que cumpla con cualquiera de los criterios clínicos, principalmente centrado en la sintomatología. Cuando hablamos de sintomatología para COVID, todavía seguimos arrastrando el tema de malestar general y fiebre, que es común hasta con la última variante, aunque la congestión nasal se ha hecho más común con la Omicron y los dolores musculares. Con las variantes anteriores, como la Delta y la Lambda, estaban presentes también la diarrea, ¿no?, y la intensa cefalea, la apneusia y la anosmia. Luego, también como caso sospechoso, tenemos a la persona con un inicio de anosmia o paciente con infecciones respiratorias graves. En las mismas definiciones tenemos lo que es centro de trabajo. Hace unas semanas nos llega la consulta si es que la empresa tenía diferentes centros de trabajo. Y estos centros de trabajo necesitan contar con el personal establecido a cómo está en el anexo 1 ahora de la 1275. Vamos a especificar. Si bien cierto, se define el centro de trabajo como lugar o lugares en el que se desarrolla la actividad laboral con la presencia de trabajadores, hagamos de cuenta que centro de trabajo es la empresa o la institución. ¿Ok? Esta empresa tiene sus lugares de trabajo o sus sedes. Centro de trabajo, puede existir un centro de trabajo virtual, pero puede existir un lugar de trabajo además. Hagamos de cuenta que es, por ejemplo, un banco. El banco tiene una central. Hagamos de cuenta que este banco tiene una central, pues, no sé, acá en la ciudad de Lima, en San Isidro. Y este banco tiene sucursales y tiene una sucursal en cada uno de sus centros, en cada uno de los distritos de la ciudad de Lima.
como en cada una de las provincias y distritos y ciudades a nivel nacional. Entonces, si es que este centro de trabajo tiene un único RUC, ¿ok? Tiene un único representante legal, este centro de trabajo tiene que contabilizar el número total de sus trabajadores y de acuerdo a ese número total de trabajadores, establecer qué servicio de seguridad y salud en el trabajo tiene. No por cada una de sus sedes, porque sus sedes son lugares de trabajo. O sea, si la sucursal, para hacerlo de repente más ilustrativo, la sucursal 1, la sucursal 2, la sucursal 3 son lugares de trabajo. O sea, si tengo, no sé, si tengo acá en Miraflores, acá en el banco de Miraflores, tengo un personal tengo 50 personas, no voy a implementar un servicio de seguridad en el trabajo para esas 50 personas de ese lugar de trabajo. Si es que tengo otra sucursal, pues acá en San Isidro y otra en Lince, en la cual también tengo 50 personas. Entonces, sumo como un centro de trabajo de 150 personas e implemento un servicio de seguridad en el trabajo para esas 150 personas. ¿Ok? Porque de esa manera también administramos correctamente y de manera eficiente el recurso humano del servicio de seguridad en el trabajo para la empresa o las empresas. Y obviamente el otro modelo es una sola empresa con una sola sede, entonces sí, esa empresa debe considerar a todos sus trabajadores considerando sus diferentes tipos de contrato. ¿Ok? Entonces, a mis trabajadores propios y terceros. ¿Por qué? Porque tengo que sumar los propios y terceros para ver la necesidad de atención en salud que necesita. Si son terceros, es una empresa tercera con bastante número de trabajadores que se da, por ejemplo, en grandes empresas, ¿no? Porque muchas veces grandes empresas son 700 propios de la misma empresa, pero son 2000 de terceros. Entonces, estas empresas tienen que ponerse de acuerdo para implementar un servicio único, porque imagínense contar cada una con un servicio de seguridad en el trabajo. Sin embargo, se les da la posibilidad de contar con un mismo servicio de seguridad en el trabajo para administrar, ya que son un mismo conglomerado, para administrar todos el mismo servicio, la salud de sus, o vigilar la salud de sus colaboradores o sus trabajadores. Ahora menciono, en esta diapositiva lo que trato de describir es que se han puesto en las definiciones o en las definiciones de la 1275, se han puesto algunas definiciones que están relacionadas íntimamente al médico ocupacional. ¿Ok? Entonces, muchas empresas comenzaron a dar de repente alguna opinión respecto a la supuesta exigencia que el Ministerio de Salud daba de que en momento de pandemia exigir que todos cuenten con un profesional de salud o con un médico ocupacional. En realidad, esta es una exigencia del 2011, ¿no? Es una exigencia de hace 10 años. Es una exigencia que para las actividades económicas de alto riesgo sí tenían que tener un servicio de seguridad social en el trabajo desde el 98, 97, 98. Y para el caso del resto de actividades económicas, tanto el sector público como el sector privado, deberían tener su servicio de seguridad social en el trabajo desde el 2011 al 2021, que ya habían pasado 10 años, al 2020 obviamente 9 años. Y que en el artículo 71 de la ley 29783, en su literal B, ¿ok? Que en el literal A establece, dice, el empleador de manera colectiva o grupal tiene la responsabilidad, ¿no? Tiene la responsabilidad que a sus trabajadores les informe sobre los riesgos a los que esté expuesto. Tiene la responsabilidad de informar qué riesgos está expuesto y qué tipo de, exámenes médicos va a tener.
y el empleador a través del médico ocupacional en su literal B, dice, informará sobre los resultados de la evaluación médico ocupacional. Y la evaluación médico ocupacional concluye en la aptitud. Por lo tanto, la aptitud médico ocupacional es responsabilidad del médico de la empresa. Un médico externo a la empresa no podría definir si es que el trabajador entra o no pues a un puesto de trabajo, porque este médico no conocería, ¿no? El médico que no está dentro de la empresa no conocería los factores de riesgo a los que se expone el trabajador. Esto se refleja en el artículo 102 del reglamento de la ley también, del Decreto Supremo 05-2012 del Ministerio de Trabajo, que establece que únicamente los informes médicos relacionados al tema de seguridad y salud en el trabajo únicamente serán informados por el médico de la empresa, por el médico del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo pertenece a la empresa, pertenece a la institución público-privada. ¿Ok? Entonces, estas responsabilidades que se encuentran en la ley y en su decreto supremo correspondiente se plasman ahora en las directivas y como definición en la disposición 1275 o en la directiva 1275. Entonces, para retornar o para reincorporarse al trabajo, se tiene que tener su certificado de aptitud. ¿Ok? O sea, ¿quién da la venia para que retorne correctamente al trabajo? El certificado de aptitud las da el médico ocupacional. Los decretos supremos previos a la directiva y de este año también, incluido por ejemplo el decreto supremo 055, establecen que el responsable es el médico ocupacional. El médico ocupacional, además, es responsable de hacer un diagnóstico sindrómico de COVID-19, como lo plantea también esta directiva, y la evaluación médico ocupacional para retorno al trabajo. Pero otra de las principales funciones del médico ocupacional o de los profesionales en seguridad y salud en el trabajo es la valoración de riesgo para COVID-19. Que si bien cierto están definidas en esta directiva, hay que considerar o hay que recordar que es una de las competencias de los especialistas en seguridad y salud en el trabajo y entre ellos del médico ocupacional. ¿Ok? Hay que valorar el riesgo. Es necesario y pertinente que cada puesto de trabajo tenga la valoración de riesgo de exposición a COVID-19. Hay diferentes herramientas, tanto en la medicina ocupacional como en la higiene para el caso de exposición, que determinan cómo hacer el cálculo de riesgo considerando las características de la tarea, características del medio y características de la propia persona, ¿no? Si es que alguna oportunidad, por ejemplo, hemos hablado antes, les he dicho que siempre tienen que considerar estos aspectos. La característica de la tarea, las características del medio y las características de la persona, porque estas tres son las que nos sirven para gestionar el puesto, pero nos sirven para gestionar también y proteger la salud del trabajador. Ahora, no avance la diapositiva. Y en ese contexto hay una clasificación general planteada primero por Oshas y por Nayesh, y que en realidad esta clasificación se ajusta a una clasificación, un esfuerzo que se hizo en el año 2002-2001 frente a los riesgos biológicos en general y que se aplican ahora para la COVID y para la exposición al SARS-CoV-2. Clasifican a dos grupos de trabajadores, unos que por su tarea directamente realizan o se exponen al SARS-CoV-2 o por su tarea atienden, en este caso, pacientes enfermos o posibles pacientes enfermos o con sospecha de SARS-CoV-2 o con COVID-19. Y trabajadores que no necesariamente por su actividad no se exponen a personas enfermas
con sospecha o confirmadas de COVID. ¿Ok? Y es de esa forma que se clasifican a las personas que trabajan como una persona con sospecha o confirmada es un enfermo, es un paciente, se clasifican como puestos de trabajo de muy alto y de alto riesgo. Y los puestos de trabajo sin contacto con personas enfermas o que atienden personas, pero no personas enfermas, y o no atienden a personas, se van a clasificar como puestos de trabajo de mediano y bajo riesgo. Y es así que, por ejemplo, los de muy alto riesgo que tienen contacto con pacientes están los personal de UCI, personal de laboratorio con COVID, personal de limpieza de UCI, personal de morgue que realiza las necropsias, personal de salud de áreas COVID, personal que realiza procedimientos que genera aerosoles. Los de alto riesgo, personal de salud de áreas asistenciales, personal de laboratorio no COVID, ¿no? Personal también de salud de las ambulancias, considerando que las ambulancias son de alto riesgo, pero si es que hacen procedimientos invasivos y se va a generar aerosoles, pasan a ser de muy alto riesgo. ¿Ok? Y personal de funerarias por la manipulación específica de cadáveres. Los de mediano riesgo, todo trabajador que realice atención a otra persona a menos de 1 metro de distancia y atención al cliente, vigilantes, limpieza, etc. Y atención al trabajador que realice a otra persona a más de 1 metro de distancia o no realice atención al cliente con uso permanente de barreras colectivas y personales, que es de bajo riesgo. Entonces, ahí se trabajaba, por ejemplo, era marzo, abril del año pasado y hablábamos con las financieras que eran las que principalmente trabajaban y por este pago de los bonos, etcétera. La gente comenzaba o tenía que ir a los bancos y no había, digamos, servicios ni industria para comenzar a construir las barreras. Ahora sí vas al centro de Lima y ahora te compras una barrera física, ¿no? Pero en ese momento no había ni mascarillas, había. Entonces, ¿qué? Comenzamos a trabajar primero con el distanciamiento, ¿no? Se trabajó en principio el distanciamiento y ya disminuye la posibilidad de contagio. También, obviamente, está el uso del equipo de protección personal, el distanciamiento y la verificación de controles. Entonces, si bien es cierto, ahora la temperatura no se exige para el ingreso a sitios, por ejemplo, cerrados, en muchos casos se decía, pero no hay evidencia. Es efectivamente, muy pocas personas con fiebre van a trabajar, pues, ¿no? Pero el hecho es de que este es un control. El tomar la temperatura es un control. El hecho de que haya servido o no haya servido, determina de que la forma en que se haya tomado o cómo se ha manejado específicamente el tema de temperatura. Que esto podría disminuirse con el autorreporte, que es lo que ahora se está buscando, ¿no? Entonces, este tipo de controles, que si bien es cierto, ya se han dejado de lado, por ejemplo, la toma de temperatura, y ahora en el anexo, creo que de la 1275, se sugiere una toma de temperatura al azar, ¿no? Que en realidad es más parte de la vigilancia activa, ¿no? Que hace o debería ser el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, esto, a trabajar con el plan de esto integra la seguridad y salud en el trabajo y la respuesta nacional para dentro de las empresas, implementando los planes de vigilancia y prevención y control según el nivel de riesgo. Entonces acá, ¿es riesgo moderado o riesgo bajo? Entonces, este puesto de trabajo, si ya he implementado medidas administrativas desde un momento, he tenido medidas de control de ingeniería, por ejemplo, el hecho de que la persona esté distanciada, existan barreras físicas, no porque no le escucha, se acerque a un costado, ¿no? Es un absurdo. Está usando mascarillas, estén distanciados correctamente, entonces este puesto de trabajo ya ya va de moderado a bajo, ¿no? De riesgo moderado o mediano a riesgo bajo. ¿Por qué? Porque ya he implementado medidas. Se va a romper el riesgo y puede llegar a elevarse, obviamente, si es que una de estas barreras o controles no se cumple. Y acá entra otro control, el control
de inmunológico que tiene que tener la persona, que ahora ya se interviene a partir de febrero de este año, ¿no? A partir de febrero de este año se comenzó lo que es el Plan Nacional de Vacunación. Por lo tanto, más del 50% de la población peruana ya está vacunada, al menos la población objetivo, que incluye la población de mayor riesgo, también incluye un porcentaje de más del 65%. Por lo tanto, se comienzan a dar exigencias. No me voy a referir a las exigencias comunitarias como el ingreso de repente al cine, el ingreso al centro comercial, etc. Aunque lo recomendable para sitios conglomerados y cerrados sí sería una exigencia del tema de la vacuna. Pero no nos vamos a referir a eso porque estamos hablando de centros de trabajo. Para el caso de centros de trabajo, la vacunación es un control, ¿no? La vacunación no solamente es un control de orden administrativo. La vacunación es un control de orden biomédico que estaría incluido acaso en los controles de la gente y en el control directo asociado al tema médico. Entonces, por consecuencia, si tengo que proteger a mis trabajadores, el tema de la salud colectiva está por encima de la salud individual. Obviamente, la posibilidad de una persona, sin necesidad de generar debate, la posibilidad de la persona de no vacunarse tendría que ser solo por indicaciones médicas de no vacunarse. Porque si no, podría yo estar exponiendo al resto de mis trabajadores a un factor de riesgo. Es necesario considerar algunos aspectos durante el aislamiento social obligatorio que se dio a los trabajadores que realizaban labores esenciales durante el aislamiento social obligatorio. Hay gente que no ha parado de trabajar, ¿no? Algunos siguen haciendo trabajo remoto, pero hay gente que no ha dejado de trabajar y para ellos la pandemia no significó ni trabajo remoto, no significó ningún tipo de descanso, ni significó hacer trabajo remoto desde Cancún, ¿no? El hecho es de que hay gente que ha seguido realizando trabajo en las labores esenciales, principalmente salud, finanzas, algunas partes del sector público, el tema de suministro de alimentos. Ellos nunca pararon. Pero ahora se plantearon dos conceptos además, el de regreso y de reincorporación al trabajo, y el de regreso, obviamente, retorno al trabajo de sus labores ya sano, sin diagnóstico. El regreso al trabajo es para aquellos que no enfermaron y la reincorporación es para aquellos que enfermaron. Otro concepto que es necesario aclarar es el tema de tamizaje. En un decreto supremo y en la modificatoria en realidad del decreto supremo 05-2012 decían que en casos de pandemia el empleador está obligado a aplicar pruebas de tamizaje. Y al día siguiente salieron muchas personas a decir que por si acaso entonces para regresar todos tienen que tener una prueba molecular o una prueba una prueba de diagnóstico de antígeno para retorno al trabajo. Sería lo ideal, ok, pero las pruebas por antígeno tienen un cierto tipo de especificidad para la evaluación. En un momento se evalúan, son más positivas acaso para los sintomáticos y las pruebas moleculares para aquellos que hayan sido contacto también. Sin embargo, el concepto específico de las pruebas de tamizaje es un instrumento de búsqueda de casos o contactos con sensibilidad, reproductibilidad, factibilidad indicadas por el médico ocupacional, ¿no? Y el objetivo es establecer el diagnóstico de personas en las cuales los resultados son positivos o dudosos y ser referidas para verificar un diagnóstico definitivo. Entonces, es para identificar un sospechoso, un contacto. Por lo tanto, este tamizaje no necesariamente es de laboratorio, ¿no? Este es más complementario. El tamizaje puede ser un tamizaje de orden clínico, con el seguimiento diario, por ejemplo, que se tiene que dar a los signos y síntomas, el autorreporte diario que se tiene que dar a signos y síntomas, por ejemplo, ¿no? Y las pruebas de laboratorio. La vigilancia de riesgos y daños generados por COVID-19 en trabajadores a nivel nacional es otro concepto que se ha incluido, por ejemplo, en esta nueva directiva. Y la voy a referir asociada
a la resolución ministerial 377. La resolución ministerial 377 he mencionado que es necesario que se registren los servicios de seguridad en el trabajo en el Instituto Nacional de Salud. Ojo. ¿Ok? Y que la gestión y la actividad operativa enmarcada para los brotes o para la tercera ola 2021-2022 como objetivo específico es de prevenir y controlar la transmisión posiblemente comunitaria ante la segunda ola y la posible tercera ola pandémica realizada por el INS y el CENSOPAS a través de los servicios de seguridad en el trabajo. Entonces, que como tenemos que tratar de evitar brotes, tenemos que tratar de evitar daño, tiene que haber un reporte a través del CENSOPAS. Entonces, ¿qué se va a hacer para este caso? Todos tienen que actualizar, porque esta directiva también dicen que actualicen su plan. Entonces, ya no hay SISCOBI, no hay un SISCOBI de empresas, nada. Los que tengan acceso y les estén permitiendo actualizar, en este momento solamente esto ha quedado para la base de datos. No se actualiza por el SISCOBI. La única forma en este momento de actualizar vuestros planes de vigilancia, prevención y control es enviando, ¿ok? Enviando el correo electrónico a los planes de vigilancia, que es empresa@minsa.gov.pe. ¿Ok? Entonces, mandando el correo, les va a llegar un correo automático de respuesta. En este correo automático de respuesta es la constancia que ustedes ya registraron su plan. O sea, no esperen una constancia, un certificado o un QR como existía el año pasado, en la primera y segunda fase al menos de la reactivación. Solamente enviar el correo a empresas@minsa.gov.pe, les va a llegar un correo automático de respuesta y esa ya es su constancia de que ustedes evidentemente han enviado y obviamente han puesto a disposición su plan para ser fiscalizado. Si es que ustedes no enviaron un plan y les toca ser fiscalizado, obviamente esa es una falta porque ustedes no estarían enviando un plan. Y una vez que les llega, van a tener link de acceso en el cual van a tener que registrar los servicios de seguridad salud de trabajo, que no es más que un formato en el cual tienen que responder el RUC, tienen que responder el nombre de la empresa, la ubicación, y tienen que responder además el responsable de servicios de seguridad salud de trabajo. Después de haber llenado eso, semanalmente, los lunes, según lo que me informa el área de sistemas, los lunes tendrán que acceder pueden entrar a la página web del INS y podrán acceder para poner dos números. Todos los lunes tienen que poner el número de casos que han tenido en la semana y el número de casos que han llegado al hospital. O sea, tienen que poner dos números. Semanalmente, solamente son los dos números. En este momento es un formato que ya está corriendo en línea, que pueden entrar a partir de la página web del Instituto Nacional de Salud y son el reporte de daños. Pero en este momento solamente se le está pidiendo esos datos. Semanalmente van a tener que poner número de casos presentes y el número de casos que llegaron al hospital. Es el único dato que se necesita, ¿no? Y lo tienen que hacer a través de la página web del Instituto Nacional de Salud, específicamente en los planes de vigilancia. Ustedes entran al link y pueden entrar directamente allí. O después que han enviado su plan, ¿no? Una vez que han enviado el plan al correo empresas@minsa.gov.pe, les va a llegar un correo de retorno y en el cual van a hacer un clic y van a llenar los datos de su centro de trabajo y luego van a reportar esos dos numeritos que les refiero. ¿Ok? Que es para la evaluación de daños. Luego voy a describir rápidamente, porque ya se me acaba el tiempo, de las disposiciones establecidas en la directiva. En principio, asegurar la ventilación de los centros de trabajo. Se ha visto la característica, antes era limpieza y desinfección, pero ahora es
ventilación, ¿no? Cuando hablamos de ventilación, se ha considerado la principal, en este caso, la principal medida que se tienen que tomar en los centros de trabajo y mucho más en centros de trabajo con bastantes trabajadores y que tengan de repente trabajos en ambientes cerrados. Pero es necesario que considerar, además del ambiente de trabajo, considerar que el empleador debe garantizar un ambiente sano y seguro, verificando además que todos los empleados estén debidamente vacunados. Es una exigencia no solamente una directiva. Ojo, estamos hablando de un tema laboral. No soy abogado, pero la recomendación, como todo documento técnico, esto se tiene que incluir en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo es un documento que lo aprueba el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y como es paritario, obviamente se convierte en un documento de gestión. Además, hay que garantizar, y el empleador tiene que garantizar la organización del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a través de este Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo implementar las medidas de control y vigilancia. ¿Ok? Ojo, pero para los trabajadores que tienen, para las empresas que tienen menos de 4 trabajadores, el que se encarga es el empleador. ¿Ok? Yendo y retornando a lo que es el tema de las disposiciones, vamos a hablar de la ventilación. La ventilación es, hay que evaluar en principio características físicas del ambiente para garantizar el tema de una adecuada ventilación. Ya se ha probado que estas características físicas y la ventilación natural o artificial ayudan a disminuir la posibilidad de riesgo de exposición, ¿no? Se plantea que los ambientes adecuadamente ventilados tienen que estar en forma natural, con espacios al aire libre y ambientes y ventanas abiertas, ¿no? Y con aire libre, al menos, con aire libre que represente al menos un 20avo de la superficie del piso de la habitación. O sea, no tiene que ser muy aglomerado. Muchas veces vemos centros de trabajo que trabajan en cubiles, ¿no? Entonces tiene que haber menos de un 20avo del espacio para evitar de repente, de acuerdo a las normas específicas del Ministerio de Vivienda, para garantizar una adecuada ventilación. Hay que poner también o ventilación mecánica o en su defecto poner extractores de aire también. Eso lo establece el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ahora, pueden instalarse extractores de aire en algunas zonas o inyectores de aire también. También se ha comentado mucho del CO2, el manejo del CO2. ¿Ok? ¿Se puede hacer monitoreo de CO2? Sí, pero el monitoreo de CO2 es para ambientes cerrados y esto lo determina el especialista. Hace una semana me preguntaban en una radiodifusora nacional, insistían en la necesidad del monitoreo de CO2. Sin embargo, el monitoreo de CO2 lo establece en realidad especialistas. Sí, son buenos mecanismos como tener, por ejemplo, purificadores de aire con UV y con filtros, etcétera. Y además de ventilación, extractores al menos en ambientes cerrados. Y el monitoreo de CO2. Considerando que el CO2 o las partículas de CO2 también son muy pequeñas, ¿ok? El virus mide entre 0.3 y 0.5 micras y es parte, pues, de los aerosoles que al momento de exhalar botamos, ¿no? Que al momento de respirar o exhalar, toser, hablar, cantar, también podemos estar esparciendo. Entonces, el CO2 o el monitoreo de CO2 sí se puede dar en ambientes que son específicamente aglomerados y que son de muy alto riesgo. Y esto está clasificado no solamente para el SARS-CoV-2, sino está clasificado para lo que es calidad de aire interior y para lo que es riesgo, para exposición a químicos, como riesgo para exposición a biológicos. Y se clasifican en 4 grupos, en el IDA 1, IDA 2, 3 y 4, ¿no?
Y el IDA-1 es aire de óptima calidad para hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. Por lo tanto, la exigencia de CO2 sí es mayor en estos ambientes, de 350 ppm. Para ambientes de buena calidad como oficinas, residencias, locales comunes, hoteles, etcétera, salas de lectura, museos, salas de tribunal, aulas de enseñanza, el CO2 no debe bajar de 500 ppm. No, y bueno, para cines, hoteles no debe bajar de 800 y no se aplica para el IDA-4, que ya son parques al aire libre, ¿no? Por eso la necesidad de monitoreo de CO2 que nos puede dar el índice de riesgo de contagio en este tipo de ambientes. Pero ¿dónde podría implementar, máximo yo, algunos ambientes, algunos de estos monitores de CO2? Por ejemplo, en centros hospitalarios, en consultorios, en clínicas, ¿no? Y en el IDA-2, de repente en oficinas con mayor cantidad de trabajadores, digamos 4 o 5 trabajadores, etcétera, ¿no? Más en línea. Y otro también dentro de lo que es ventilación adecuada, hay que considerar el tema de la ventilación. Ya estudios ustedes se fijarán, este reporte es desde el 86, pero el 2013, el 2014, para el H1N1 y para el SARS, se evidenció que los ambientes que tenían mayor humidificación evitaban o disminuían el riesgo, ¿no? O la probabilidad de contagio para virus de orden respiratorio, ¿no? Entonces, la recomendación mínima es de 30% de humedad relativa o entre 40 y 60% de humedad relativa para el caso de infecciones de orden respiratorio y al menos de orden respiratorio viral. Hay papers que pueden evidenciar que hay humedad y SARS, no el SARS-CoV-2, pero humedad y H1N1 y SARS, por ejemplo, el riesgo disminuye. En ambientes más húmedos y adecuadamente ventilados, encontraremos estos aspectos. Bueno, respecto al tamaño de la partícula, les había mencionado, el coronavirus mide entre 0. y 0.5 micras, pues. Entonces, la posibilidad de permanecer en el aire es mayor. O sea, puede quedarse 15, 20 minutos una persona que estornudó en un ambiente y otra que pase por ahí, es muy posiblemente que pueda contagiarse. Sí, ahora se transmite por aerosoles, se puede transmitir por aerosoles, pero acá quiero llegar también a decirles algo, ¿no? O sea, el perímetro de respiración, que son 30 centímetros por delante de vuestro conducto activo externo, con 30 centímetros por arriba y por abajo, es nuestro perímetro de respiración. Hagamos de cuenta que estoy sin mascarilla. Es un perímetro de respiración. Este perímetro de respiración, mis aerosoles van a estar durante 15 minutos acá en estos 30 centímetros. Pero mientras más tiempo estoy en el mismo ambiente, sin moverme, ¿ok? Estos aerosoles se van a ir disipando. Los menos pesados, los que midan menos de 0.3 micras, van a seguir moviéndose. Por consecuencia, ya han visto muchos estudios, ¿no? En el año 2020 y 2021, por consecuencia, dentro de una hora, en un ambiente de 30 metros cuadrados, los aerosoles de una persona sana muy posiblemente ya han pasado esos 30 metros cuadrados. ¿Ok? Tengan en cuenta, o sea, si no estoy usando mascarilla, mi perímetro de respiración es 30 centímetros, ¿ok? Entonces, los aerosoles que vaya respirando y los menos pesados se van ampliando. Entonces, ¿por qué este tema de la humidificación también? Porque las moléculas más pequeñas se incluyen con una molécula de agua y se precipitan al suelo. Por eso se recomienda, por ejemplo, en ambientes de UCI, que las UCI o hospitales, que la humidificación sea mayor a 46.6%. Entonces, hay que considerar de eso cuánto se mueven estas partículas. Bueno, ya respecto al tema de cómo se van disipando las partículas, ¿no? Va a depender si uno estornuda o canta, hasta 7 centímetros en un solo estornudo, y cómo nos protegen cada una
como cada uno de las barreras o EPPs, como después de un estornudo y en cuánto tiempo, digamos, hasta en 97 segundos, por ejemplo, puede disipar hasta 2 centímetros, evitando casos de que se contagie. Y una o doble mascarilla, una mascarilla quirúrgica, una N95, obviamente evita que, que disipemos, por ejemplo, los aerosoles más allá. La disposición 2 plantea la evaluación de condición de salud del trabajador previo al regreso al centro de trabajo. La principal indicación es la identificación de riesgo a SARS-CoV-2 de cada puesto de trabajo según la presente directiva administrativa, ¿no? Y con riesgo de exposición al COVID-19 del presente documento TEG. Ahora, es necesario considerar que para retornar al trabajo, el empleador ha identificado qué puestos de trabajo en realidad necesitan retornar al trabajo. No voy a hacerlos retornar pues al trabajo para que tengan reuniones Zoom, ¿no es cierto? O sea, eso no solamente evidencia una falta de competencia en gestión, ¿no? Sino decir que regresen a las oficinas y tener trabajo Zoom todo el día. Si podías hacerlo eso en tu misma casa. Luego, el trabajador tiene la obligación en esta evaluación de condiciones de salud también de hacer el autorreporte diario de los signos y síntomas que dé a su servicio de seguridad de salud en el trabajo. Además, el Servicio de Seguridad de Salud en el Trabajo está en la búsqueda continua de identificar posibles casos sospecha y puede aplicar y debe aplicar pruebas de tamizaje tanto clínicas o de laboratorio según corresponda para la búsqueda activa de casos. ¿Ok? No se recomienda la aplicación de pruebas de orden diagnósticas a puestos de trabajo de alto o muy alto o puestos de trabajo de moderado o bajo riesgo, solamente para las de alto y muy alto riesgo. La disposición 3 contiene los puntos de lavado y higiene de manos como obligatorios, que se da la recomendación que sea uno al ingreso al centro de trabajo y recomendaciones pues de usar constantemente alcohol gel o lavado constante de manos. La disposición 4 es la sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo. Bueno, esto parece sencillo, ¿no? Entonces, es necesario y pertinente. Si somos uno de los países con mayor índice de contagio y de repente por fallecidos por millón, más allá de los temas epidemiológicos y de cómo lo hemos medido, el gran índice de contagios en distritos, provincias, regiones, se da por la falta de empatía que tenemos hacia nuestros conciudadanos, ¿no? Hacia nuestros vecinos. En consecuencia, es necesidad de sensibilizar a cada uno de los trabajadores, a decirle que el cuidándose, está cuidándose él, su familia, está cuidando a su compañero de trabajo y también está cuidando a sus familias o a las familias de sus trabajadores. Por lo tanto, el empleador, ayudando con estas actividades de promoción y educación, ¿no? Debe hacer recuerdo de estas actividades de promoción y educación respecto a las medidas preventivas frente al COVID, respecto al reporte temprano de síntomas, respecto de repente a qué hacer en el caso de el uso adecuado o cómo usar adecuadamente los equipos de protección personal, mantener la burbuja social, etcétera, ¿no? No ir de repente el grupo de 7, 8 personas, 10 personas para hacer su entrega de regalos y se reúnen 8 burbujas familiares que todo el año estuvieron con mascarilla y hacen su entrega de regalos en diciembre, ¿no? Para contagiarse entre ellos y generar una epidemia a partir de enero, ¿no? Esperemos que no se vuelva a repetir porque ya lo vivimos el año pasado. Y la disposición 5 hace recuerdo de las medidas preventivas de aplicación colectiva, considerando la estrategia que ya todos conocemos respecto a lo que es la jerarquía de controles. Eliminar el riesgo, obviamente la única forma de eliminar el riesgo, ¿cómo es? Haciendo o siguiendo haciendo trabajo remoto. Para aquellas actividades que ya no se puedan realizar trabajo remoto o que los trabajadores necesariamente tengan que realizar el trabajo, tendré que aplicar los siguientes controles. Entonces, primero, identificar la
pertinencia del retorno al puesto de trabajo. Si es que la pertinencia determina la presencialidad y si es que esta presencialidad efectivamente tiene que ser las 8 horas. Porque, ¿qué pasa si este trabajador puede ejecutar funciones específicamente 4 y las otras 4 seguir realizándolas en su casa? O de repente las actividades de orden presencial pueden establecerse de repente en lunes, martes y miércoles y jueves y viernes ya no ir, ¿no? Pero no estoy diciendo que no vaya a trabajar jueves y viernes. Lo que estoy diciendo es que distribuya su horario de trabajo en horarios posiblemente mixtos. Las medidas de ingeniería están aplicadas ya para aquellos que retornan a hacer trabajo presencial con barreras de separación, ventilación, modificación, etcétera, o monitoreo ya planteadas en disposiciones anteriores, ¿no? Conlleva también el distanciamiento. Las medidas de organización y las medidas administrativas juntas contribuye a la redistribución, por ejemplo, de puestos de trabajo, el tipo de ingreso, o sea, unos ingresarán a las 7 de la mañana, otros a las 8, otros a las 9, el horario, el tipo de jornadas, sean mixtas, completas, ¿no? Entonces, acá conlleva a una reingeniería, por ejemplo, en la gestión de recursos humanos. Acá los especialistas en recursos humanos y los especialistas legales en recursos humanos también tendrán que hacer una reingeniería porque de ellos también depende administrativamente, depende la protección de sus trabajadores. Porque acá no es hacerlos retornar por retornar, es hacerlos retornar sin necesariamente tiene que ser trabajo presencial. Si es que necesariamente tiene que ser trabajo presencial, evaluar sus factores de riesgo y que el médico ocupacional le diga si retorna o no. Y ya dependerá de recursos humanos o dispondrá que retorne, porque el médico no dispondrá, ¿no? El médico determinará la aptitud y el de recursos humanos dirá, tienes que volver a tu puesto de trabajo. La limpieza y desinfección, higiene personal, la capacitación y socialización también son medidas administrativas y las medidas de protección personal en general, como medidas de orden colectiva, están planteadas pues para el uso constante de mascarillas, el distanciamiento, en el tema de aplicación colectiva. En estas medidas preventivas de aplicación colectiva, también, si bien es cierto para el teletrabajo, se ha hecho una precisión respecto a las mujeres gestantes. En caso de las mujeres gestantes y las mujeres que dan en lactancia, en caso de las mujeres gestantes, por ejemplo, sabemos que las mujeres gestantes tienen un periodo previo al parto, ya de licencia por maternidad, pero el último trimestre se ha determinado que es el de mayor riesgo en las mujeres gestantes. Por lo tanto, se recomienda que en el último trimestre estas personas realicen trabajo remoto hasta su descanso de maternidad. O sea, sus 49 días previos, ¿no? Hasta su descanso por maternidad. O sea, realizar trabajo remoto 45 días y 45 días. ¿No? Después del parto, tiene un descanso por maternidad, 49 días más. Ya tienes descanso por maternidad. Esos días no se tocan. Pero después de esos días, tienen que llegar hasta el día 180 para hacer trabajo remoto. O sea, seguir haciendo trabajo remoto, porque acá no solamente estamos protegiendo a la madre trabajadora, estamos protegiendo también al niño. Y en el día 181, ¿no? El empleador, a través del servicio y a través del médico ocupacional, ¿no? Evaluará y el médico ocupacional, en conjunto al riesgo evaluado en el puesto de trabajo, determinará o dispondrá si existe la aptitud para el retorno al trabajo o si es pertinente ya el retorno presencial. Pero es al 6º mes. No puede haber, pues, personas que están dando de lactar, tienen 9 meses y están en trabajo remoto, pero no hacen ninguna actividad. O sea, este no es un descanso postmaterno, este no es una licencia por maternidad prolongada. La licencia por maternidad hasta los 49 días. Posterior a esto, ya es trabajo remoto, que debería ser hasta los 6 meses. Posterior a estos 6 meses es evaluado por el médico ocupacional de recursos humanos. Creo que me estoy pasando mucho. Ok, ya voy a terminar. La disposición 6 son medidas de protección personal y hay recomendaciones del INS. Este cuadro es del INS, la fuente del Instituto Nacional de Salud.
está, el director también de los Estados Unidos está con doble mascarilla. Entonces, se demuestra la eficiencia de la eficiencia de cada respirador o mascarilla, ¿no? Y plantean también cómo se obtiene la obtención del filtrado, pero también la modificación cuando se usa la doble mascarilla. Por eso la recomendación del uso de doble mascarilla y siempre la mascarilla que protege más debajo de la que protege menos encima, ¿no? Ahora, bueno, y la vigilancia de salud de los trabajadores de manera permanente, no solamente a los que hacen trabajo presencial, trabajo remoto también, el autorreporte, hay que considerar que se han incrementado algunos factores de riesgo en el trabajo también, al menos en el trabajo remoto, como ese factor de riesgo ergonómico y psicosocial específicamente, respetar este tema de la desconexión digital, respetar los horarios y hacer vigilancia de los trabajadores que incluyan también a aquellos que hacen trabajo remoto, ¿no? Evaluar las condiciones de trabajo y salud del trabajador, ¿no? Con el objetivo de buscar la exposición a daño y por el método activo-pasivo, buscar los registros y las historias clínicas, ¿ok? Hay que considerar que también la directiva aboca a la ley el principio de prevención, que está todo el personal, incluye el personal bajo modalidad de formativa laboral y tienen derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Estos son los 10 pasos establecidos por la OIT. Establecer el equipo bipartito, que no es más que el comité, decidir quién regresa y quién no regresa, adoptar las medidas de ingeniería y organización, adoptar medidas de limpieza, desinfección y locales en forma regular, promover medidas de higiene personal, promover equipos de protección personal y velar por su uso efectivo, vigilar la salud de las personas, considerar los factores de riesgo psicosocial y otros riesgos, revisar, actualizar los planes de emergencia y implementar los controles y monitorear y actualizar las medidas de prevención y control. Consideraciones técnicas resumida, riesgo epidemiológico territorial, riesgo del puesto de trabajo y características del trabajador. Hay un flujograma propuesto en la directiva para evaluar la pertinencia al trabajo, si es que el empleador ha establecido todas las medidas preventivas para la jornada laboral, infraestructura del puesto de trabajo, sí. Si no, sigue siendo trabajo remoto, el empleador ha considerado los EPPs de manera permanente, sí. El trabajo cumple con los criterios médicos, sí. Entonces el trabajo semipresencial. Si no, sigue realizando trabajo remoto. Además hay una sugerencia, es sugerencia y recomendación de acuerdo a los niveles moderado, alto, muy alto o nivel extremo, sin riesgo individual, grupo de riesgo vacunado y grupo de riesgo no vacunado, ¿no? En realidad, esta es una sugerencia porque ya la precisión de los no vacunados, digamos, no deberían retornar para ningún puesto de trabajo. Sin embargo, en el nivel moderado, esta es una recomendación, pero se aplica en realidad el decreto supremo existente, ¿no? Hay que prepararse para responder, hay que invertir en sistemas resilientes en seguridad en el trabajo, ha sido la frase para el año 2021 de la OIT, y el fin es parar la pandemia desde nuestros puestos de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Astete, por la brillante presentación. De hecho, ha generado bastante interés. Tenemos muchas preguntas en el panel de preguntas y respuestas en el chat. Le robo algunos minutos más de su tiempo, Doc, sé que está bastante ajustado, con 3 preguntas. La primera van relacionadas, varias de ellas con, ¿hay plazos para actualizar los protocolos de las empresas? ¿Tienen una fecha máxima o hay un periodo de gracia en el que todavía pueden ir elaborando estas actualizaciones o debe ser lo antes posible? Bueno, en realidad esto no hay plazos específicos porque muchos se van a ajustar a la adecuación del mismo, pero si, por ejemplo, he planificado que el gran porcentaje de mis trabajadores ya va a hacer trabajo presencial a partir del 1 de enero, tengo que adecuarme ya a este plan de vigilancia. Pero si voy a seguir trabajando como en noviembre o en diciembre, estos planes van a demorar su implementación. No hay un plazo específico, pero lo que va a ayudar más bien es el registro del servicio y el seguimiento al riesgo posible que puedan estar teniendo, porque una vez que ustedes pongan los datos, por ejemplo, de los casos, se les va a informar si está pudiendo entrar en riesgo o no, y que les van a orientar, van a encontrar otras herramientas además para su gestión. Sí,
Perfecto, doctor. También nos preguntan bastante con relación a los factores de riesgo, ¿no? Que siempre ha generado controversia el tema de los factores de riesgo y en particular con el punto de corte que las empresas desean saber para gestionar obesidad. Es obesidad tipo 1, según la RM881, obesidad tipo 3, ¿cómo se gestiona eso para las empresas? Ok. Esta directiva ni la otra prohíben hacer trabajo presencial a los trabajadores con factores de riesgo. Dice, en lo posible, los trabajadores con factores de riesgo no deberán seguir realizando trabajo remoto. ¿Cómo se interpreta esto? ¿No? ¿O qué es lo que significa? Es de que si es que hay un trabajador, por ejemplo, con obesidad, porque la obesidad sí es un riesgo, sí. Entonces, el empleador puede hacer de que el trabajador retorne al trabajo, pero especificando las medidas preventivas y los controles de orden administrativo, las disposiciones recomendadas para evitar el contagio de ese trabajador. Entonces, asegurando de repente el tema de su movilidad, su puesto de trabajo, adecuando el número de horas en la que tenga que trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, no prohíbe que los trabajadores de riesgo retornen. El hecho es de que le da la apertura a que el médico especialista en la empresa diga, este trabajador que necesariamente tiene que realizar trabajo presencial, pero es trabajador de riesgo, sí lo puede hacer, pero que venga por 4 horas y lamentablemente va a tener que trabajar solo, ¿no? Y finalmente, una última pregunta, doctor, ya para terminar la presentación. Nos consultan si es que podemos dar algún detalle adicional acerca del uso de aires acondicionados. ¿Cómo es que deberíamos implementarlo en las empresas a manera de control? Si no hay, por ejemplo, algunos distritos en los que tener ventanas abiertas hacia la calle está prohibido por ordenanza municipal. Sin embargo, la ventilación, en estos casos la ventilación natural no es posible. La gestión del aire acondicionado, cómo debe realizarse, o en edificios antiguos donde no se puede hacer modificaciones, cómo pueden, o qué flujograma, qué pasos podrían seguir las empresas para cumplir esta parte de la norma y también para brindarle más seguridad a sus trabajadores que laboran dentro. Okay. Los aires acondicionados en general, por más antiguos que estos sean, tienen dos formatos, ¿no? El de recirculación y de solo una vía. Si es que es el de recirculación, aumenta el riesgo. Entonces hay que evitar el tema de la recirculación. Y si son edificios más modernos, pueden implementar estos medios de aire acondicionado, pero con filtros adecuados de protección, ¿no? Con filtros que ya se han trabajado y se han implementado al menos para los temas de ventilación de aire interior. Perfecto. Como comentario adicional, le recomendaría a aquellos que estén interesados en temas de ventilación, la OMS tiene un roadmap acerca de ventilación en espacios cerrados. Les recomendaría que los visiten y pueden visitar también algunas otras fuentes como la Asociación Americana de Ingeniería de Refrigeración, Ventilación y Aire Acondicionado, que ha dado puntos importantes relacionados a este punto y la pandemia. Doctor Astete, muchísimas gracias por esta ponencia. Han quedado varias preguntas en el tintero. Nosotros vamos a tratar de tomar nota de todas ellas para hacerle llegar a los presentes la respuesta o una aproximación a lo que están consultando. Felicitarlo, doctor, por la ponencia tan clara, por agradecerle por su tiempo, por la buena disposición para participar de este webinar y bueno, deseándole unas felices fiestas. Le agradezco una vez más por su participación el día de hoy. Listo. Muchas gracias a ustedes. Hasta otro día. Felices fiestas. Muchas gracias a todos los asistentes.